Ok, bueno chicos, empezamos. Como decía que la aceleración básicamente es el cambio que hay de velocidad en un intervalo de tiempo. Por lo tanto, la aceleración la vamos a definir en realidad con la siguiente fórmula matemática. La aceleración va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre el tiempo. Ahora bien, se dice que hay un movimiento uniformemente acelerado cuando en este movimiento la aceleración pueda permanecer proporcional. ¿A qué me refiero? Podemos decir que en una hora, por ejemplo, cambia una aceleración de 10 kilómetros por hora, pero que en la segunda hora puede aumentar tal vez a 20 kilómetros por hora y así sucesivamente va yendo. Si recuerdan los ejercicios anteriormente de velocidad, ustedes veían, por ejemplo, que podía ser de manera proporcional o escalonada el crecimiento ya sea en velocidad o en distancia. Entonces, a eso lo podemos llamar que es de manera uniforme. Ahora, un ejemplo de la aplicación de la fórmula, que pues vamos a ir a la parte concreta, que es donde creo que hay un poquito más de duda, es la aplicación de dichas fórmulas. Por ejemplo, me dice aquí, un automóvil tiene una velocidad inicial de 12 metros sobre segundo y tiene una velocidad final de 22 metros sobre segundo. En algunos problemas les pueden manejar el término velocidad o les pueden manejar el término rapidez. Recuerden que tanto el cálculo de velocidad como rapidez son las mismas unidades, pero estuvimos hablando que velocidad es escalar porque tiene una dirección y la rapidez es, perdón, al revés, la velocidad es vectorial y la rapidez es escalar porque solo consta de una magnitud y no tiene un sentido o una dirección. Pero al momento de calcular, pues usamos el mismo parámetro para medir, que es el desplazamiento o la distancia entre el tiempo. ¿De acuerdo? Que habían sus diferencias que ya habíamos hablado en su momento. Bueno, para calcular la aceleración, si yo ya tengo la primera parte de mi problema, que es desglosar los datos de mi problema, leer bien mi problema y sacar quién es mi velocidad final, quién es mi velocidad inicial y cuál es mi tiempo, lo desgloso y voy a aplicar mi fórmula que dice que la velocidad final menos la velocidad inicial lo voy a dividir entre el tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi velocidad final de cuánto es 22 metros sobre segundo. 22 metros por segundo. Se lo voy a restar A menos a 12 metros por segundo. Esto me va a dar una cantidad de 10 metros sobre segundo, el cual lo voy a dividir ¿entre cuánto? Entre el tiempo. Entre el 5 segundos. Exacto. Y en el caso de estas unidades, si ustedes observan metros sobre segundo entre segundo, no se va a eliminar el segundo, al contrario, en este caso el segundo va a elevarse al cuadrado, se multiplica. Y me va a dar como resultado entonces, en el caso de esta aceleración, de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces tienen que estar muy en cuenta que las unidades para la aceleración siempre va a estar el tiempo elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Maestra, tengo una duda. Dígame. ¿Por qué no se va a eliminar la S? ¿Por qué no se elimina? Ok, les voy a mostrar por qué no se elimina. Ok, déjenme usar mi lapicito, nada más. Y tenemos acá el lapicito. Perdón por lo feo que va a quedar mi letra, pero es para explicar. Tengo metros, tengo sobre segundo y me va a quedar acá sobre... ¡Ay! Me quedó feo. Vamos a borrarlo. Ay, al contrario, ¿dónde está? Okay. Metro sobre segundo entre segundo. Acá no lo veo, pero hay un 1, ¿de acuerdo? Que es cualquier multiplicación, ya sea o división por 1, me va a dar lo mismo para no alterar mis valores. Ahora bien, ¿se acuerdan de la famosa regla del sándwich? Sí, eso iba a decir.
las tapas, por ejemplo, se multiplican. Entonces, metro por 1 me da metro. Pero Metro. segundo por segundo me va a dar segundo al cuadrado. Por eso es que no se elimina. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que me queda la unidad metro sobre segundo al cuadrado. Ya entendí, profa, gracias. De nada. Entonces, a ver, una vez que ya tenemos esto, ya tenemos nuestro resultado. Sin embargo, la aceleración, pueden haber varios panoramas o varios términos donde se pueda dar la aceleración. La aceleración me puede dar positiva, me puede dar negativa, dependiendo, como dije, de los panoramas o los escenarios posibles. ¿A qué me refiero con esto? ¿Lo borré? No, no quité. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Quiero borrar esto y no se me mueve. Ah, ya. Permíteme tantito porque no sé qué hice y no puedo moverme. Ah, ya está. Ya está. Como decía, en el caso de esto, la aceleración me puede dar varios escenarios posibles. Puede ser positiva, puede ser negativa e inclusive no se puede dar la aceleración y puede ser cero. ¿Cómo poder identificar cuándo es positiva, cuándo es negativa o cuándo es cero? Si observan la imagen que tenemos acá, la aceleración puede ser positiva cuando el cambio de velocidad que va a haber, la velocidad final va a ser mayor. Es decir, voy aumentando mi velocidad del inicio hacia el final. ¿Sí? Ejemplo, estoy caminando, de repente veo que va a llegar el profesor y corro. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aumentando mi velocidad. Por lo tanto, mi velocidad, mi aceleración, que es el cambio de la velocidad en un tiempo determinado, va a ser positiva. Pero caso contrario, cuando de repente estoy yendo a determinada velocidad y voy disminuyendo, o en caso contrario, estoy yendo en el carro y voy frenando. Desaceleración, ¿no? Es desaceleración. Entonces, la aceleración va a ser negativa. ¿De acuerdo? Y cuando la aceleración es igual a cero, simplemente es que no hay ninguna variación en la velocidad. Como pueden ver la imagen que quiero representar en el ciclista, es que el ciclista jamás cambia de velocidad y la mantiene constante. Igual. Entonces, como fue igual, no hay aceleración y por lo tanto la aceleración va a ser Es igual cero. a cero. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera, positiva, cuando hay un aumento en velocidad. ¿De acuerdo? Sí. Negativa, cuando disminuyo, desacelero o freno. Ahora bien, ustedes pueden observar en alguno de los problemas que te dice que parte del reposo o simplemente a veces te dice que frenó intempestivamente, así que frenó, o simplemente te da algunos parámetros, pero la velocidad final no la está tomando en cuenta. Estos escenarios Pero son los siguientes. esto ya va pues equivaler que es a cero, ¿no? Porque pues usted lo dijo antier o ayer. No Exactamente. Si no estoy mal. Cuando tú partes del reposo, tu velocidad inicial va a ser cero. ¿Cuándo es que parte de reposo? Por ejemplo, según las leyes de Newton, todo cuerpo puede ser susceptible a una aceleración por una fuerza externa. A lo que se refiere, para que ustedes se imaginen, de repente yo estoy en la cafetería y veo que el profesor está llegando, pero mi velocidad inicial es cero. ¿Por qué? Porque estoy sentado, porque estoy en reposo. Y al momento de hacer esa variación en la velocidad, mi velocidad final es la que estoy tomando, pero como estoy partiendo de reposo, como me estoy parando, me estoy incorporando, mi velocidad inicial va a ser igual a cero. En el caso cuando la velocidad final vaya a ser cero, va a ser en el caso que te diga que el objeto está frenando o que frenó más bien. Cuando el objeto frenó, ¿qué quiere decir? Que la velocidad inicial tiene un cierto porcentaje, pero que la velocidad final al momento de frenar, voy a tomar eso como velocidad final y mi velocidad final puede ser igual a cero. ¿Me explico? Ahora bien, vamos a tomar un ejemplo cuando la cuando la aceleración pueda ser negativa, es decir, cuando hay una desaceleración, para poder identificar también los parámetros. Observen, dice, un tren reduce su velocidad de 60
a 20 kilómetros. Aquí mismo ya me está dando la pauta, reduce. Y dice que el tiempo es igual a 8 segundos. Te dice que encuentre las unidades en el sistema internacional. SI es sistema internacional. Si recuerdo las clases al inicio, cuando hablábamos del sistema internacional y hacíamos lo de las etiquetas, les decía, sistema internacional tiene que es convertir, metro, ¿no? segundo, litro, y exactamente, se tiene que hacer una conversión. Además, ¿por qué? Porque el tiempo, si ustedes se fijan, no está dado en horas, los tengo dado en segundos. Por lo tanto, mis Hay que velocidades las tengo que convertir a metros sobre segundo. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo Sí. voy a hacer? Acá les pongo un ejemplo de una conversión. Bueno, primero mis datos. Velocidad inicial son 60 kilómetros por hora. Velocidad final, 20 kilómetros por hora. Y mi tiempo es de 8 segundos. Mi primer paso es convertir los 60 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Era lo de la casita. ¿Qué hago? Primero, los kilómetros los convierto a metros. Y digo, 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Como metros es lo que quiero yo en la parte superior, lo dejo en la parte superior. 60 por 1000. ¿De acuerdo? Entre 1. Y luego, quiero segundos en la parte de abajo, ¿recuerdan? Entonces digo que en una hora, ¿cuántos segundos tengo? 3600. Entonces lo que voy a hacer es 60 por 1000 y lo voy a dividir entre 3600. Esto me va a dar como resultado, ¿cuánto? 16.7 metros sobre segundo. Lo mismo procedimiento voy a hacer para los 20, ¿de acuerdo? Voy a agarrar 20, lo multiplico por 1000, mi resultado lo divido entre 3600, ¿de acuerdo? Solo cambia la cantidad. Al hacer esto, ¿qué va a pasar? Voy a dividir 20, que es la velocidad inicial, me dio un resultado de 5.56 metros sobre segundo. Lo voy a restar por los 16.7 metros sobre segundo. Mi diferencia, lo voy a dividir entre 8 segundos y me va a dar como resultado, tomando en cuenta que es mayor mi velocidad final, me va a dar negativo y me va a dar menos 1.39 metros sobre segundo cuadrado. ¿Observen? Es muy importante tomar en cuenta los signos, porque aquí en la aceleración me va a tomar en cuenta si estoy aumentando o estoy disminuyendo. Y si disminuyo, automáticamente, ¿qué va a pasar con mi aceleración? Mi aceleración se va a volver negativa. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, maestra. Ahora bien, hay fórmulas que pueden ser derivadas de la misma fórmula. Es decir, que de una ecuación puedo derivar, puedo sacar otros parámetros. ¿Qué tal si con los mismos datos, en la misma fórmula, me piden otra cosa? Por ejemplo, la que tengo aquí de velocidad final, si ustedes se dan cuenta, va a salir de la fórmula inicial de aceleración. De esta fórmula que dice aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo, estoy sacando esta de acá. ¿Qué voy a hacer? Recuerden que para despejar una fórmula, exactamente, solamente es pasar del otro lado de la igualdad en operaciones contrarias. ¿Qué quiere decir en operaciones contrarias? Si sumo, resto. Si multiplico, divido. Si divido, multiplico. Entonces, por ejemplo, en este caso yo quiero saber la velocidad final y observen, el tiempo en este caso estaba dividiendo y lo pasé multiplicando. ¿A quién va a multiplicar ahora? A la aceleración. La velocidad inicial estaba restando, por lo tanto va a pasar sumando. Y al final, mi fórmula quedó de la siguiente manera. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En el caso de física,
tenemos una característica muy específica. Hay diferentes maneras que, igual que matemáticas, recuerden que decía, a veces podemos tener varias operaciones, varias ecuaciones y llegar a un mismo resultado. En el caso de física, igual podemos, con varias fórmulas, podemos llegar a un mismo resultado, pero lo importante de esto es saber qué fórmula utilizar. A veces podemos utilizar 2 o 3 y nos va a dar el mismo resultado, y a veces solo podemos utilizar uno. Pero para saber esto es muy importante el desglose de sus datos. Por eso es que lo primero que les pido en un problema a veces es que ustedes pongan los datos de su problema para saber qué fórmula me puede servir. En este caso, por ejemplo, X, si ustedes observan, no lo habíamos visto, pero les había comentado en la clase pasada que a veces un factor puede tener varios símbolos. Por ejemplo, S, ya se los había comentado, si no mal recuerdo. Equivale a segundos, ¿no? En el caso como variante, S puede ser igual a distancia, por ejemplo. No como símbolo de unidad, ¿de acuerdo? Sino como símbolo de una variante. S puede ser igual a D, que es distancia o desplazamiento, o también puede llegar a ser igual a X. ¿Por qué igual a X? Si yo me fijo en este movimiento, me voy a fijar que el movimiento es unidimensional. Por ejemplo, si yo dejo caer o lanzo algo, lo que voy a medir es la altura. Y la altura en un eje coordenado, ¿qué viene siendo? ¿X o Y? Exactamente, Y. Pero cuando estoy hablando de una distancia, de un camino a recorrer de manera longitudinal, ¿sí? Una longitud, S o D viene siendo en un mapa cartesiano, viene siendo X, es decir, viene siendo la distancia. Por lo tanto, cuando ustedes vean S, D o X, tenemos que tomar en cuenta que lo que significa es distancia o en su defecto, desplazamiento. ¿De acuerdo? Para que no se confundan. Esto va a significar X. Entonces, en estas ecuaciones que yo les estoy poniendo, en la primera me pide determinar la distancia o desplazamiento según sea el caso, y voy a hacer lo siguiente, como me lo marca acá, voy a agarrar la velocidad inicial más la velocidad final, la voy a sumar, lo voy a dividir entre 2 y mi resultado lo voy a multiplicar por el tiempo para determinar mi distancia. En la ecuación número 2 es una fórmula para determinar velocidad final. ¿De acuerdo? Para determinar la velocidad final en esta fórmula voy a agarrar la velocidad inicial y voy a sumar por lo que me dé la multiplicación de la aceleración por el tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, estos dos de acá los voy a multiplicar, aceleración y tiempo. Para la tercera, que igual me pide distancia o desplazamiento, si me dan, por ejemplo, el tiempo, voy a agarrar la velocidad inicial, la multiplico por el tiempo y voy a sumarle lo que me haya dado como resultado. La aceleración por el tiempo elevado al cuadrado, que va a estar dividido entre 2. ¿De acuerdo? En la número 4, me pide también distancia o desplazamiento. Observen cómo hay por lo menos 3 fórmulas para determinar lo mismo. Aquí lo que les digo, que tienen que ver qué variantes, qué datos me estás dando para ver qué fórmula me sirve. A veces me dan cualquiera de esas, las puedo utilizar, entonces me voy a ir a lo más fácil. Entonces buscar la fórmula que sea más fácil de realizar, si tengo todos los datos. Bueno, en la 4 me dice que el desplazamiento o la distancia la voy a determinar multiplicando la velocidad final por el tiempo entre la resta de lo que me va a dar la aceleración multiplicada por el tiempo elevado al cuadrado y dividido entre 2. Y la número 5 es una ecuación de manera general. ¿A qué se refiere con una ecuación de manera general? ¿Sí? Es una ecuación donde puedo sacar varias incógnitas. Puedo calcular la velocidad final, puedo calcular la velocidad inicial, la aceleración o la misma distancia. Ahora bien,
¿Cómo vamos a despejar? Hay una fórmula que se usa mayormente con esta, ¿de acuerdo? Y es para determinar la velocidad final, básicamente. Vamos a agarrar y voy a despejar la velocidad final y la voy a pasar los demás elementos al otro lado de la igualdad. Primero que nada, como la velocidad final está elevada al cuadrado, ¿cuál es lo contrario de elevar algo al cuadrado? ¿Ustedes lo saben? De que se puede quedar así, ¿no? Al final la velocidad inicial se puede enseñar a quedar que es que es el cuadrado. Al final la tienen que simplificar, no podemos dejarla al cuadrado, la tendríamos que simplificar. Entonces, lo contrario de elevar algo al cuadrado es sacarle la raíz cuadrada, no se les vaya a olvidar, ¿sí? Lo contrario de elevar al cuadrado es la raíz cuadrada. Bueno, en este caso, por cuestiones de dificultad, ahorita le voy a poner la raíz cuadrada. Mi fórmula va a quedar de la siguiente manera. Como estoy pasando los demás elementos, que es velocidad inicial, que está restando, pasa sumando, por lo tanto, de negativo pasa a positivo. No vi que saliera la letra. Okay, voy a ponerlo. Velocidad inicial, no sale, ¿verdad? No. La raíz cuadrada no aparece. Ok, lo voy a hacer a manita. Disculpen lo feo, pero... No, no hay problema, profe. Ok. La fórmula es velocidad final a raíz cuadrada. Inicial elevada al cuadrado. Velocidad inicial al cuadrado más 2. Aceleración por distancia, ¿no? Por distancia. Todo esto va a estar... Posiblemente ya nos vaya a desconectar, en un momentito. Me está diciendo que son 10 minutos. Voy a tratar de terminar estos 10 minutos. ¿De acuerdo? Esta sería una de las ecuaciones que les va a servir mucho para poder resolver sus problemas. Aquí, observen una cosa. Si sus problemas les dice que están partiendo del reposo, tomen en cuenta algo. La velocidad inicial va a ser 0 y si parten de reposo, no van a tener que usar ustedes la velocidad inicial. Entonces, quiere decir que en algunos problemas, posiblemente, este valor de velocidad inicial lo van a tomar como que no existe. Si me dice el problema que parte del reposo, ¿de acuerdo? Entonces quedarían más simples todavía sus ecuaciones, siempre y cuando les diga que están partiendo del reposo. Y no, si les da el dato de velocidad inicial, lo tendrían que usar. ¿Me explico? Sí. Entonces, esta quedaría como la fórmula. A ver si me sale más bonito, lo dudo, pero ok. Velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado. No sé por qué me sale muy feo. A ver. Ok, ya me salió más bonito. Más... Ok, ¿listo? Así me va a quedar Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo, ¿de acuerdo? Para que ya terminemos con esto y espero que con eso puedan quedar despejados. Esta presentación, pues ya vieron ustedes que ya se las envié, ¿de acuerdo? Aquí ya me da también como las estrategias. Bueno, un ejemplo, me dice que una lancha de motor parte del reposo, ¿observan? Y alcanza una velocidad de 15 metros sobre segundo en un tiempo de 6 segundos. Observen, aquí ya me está diciendo que parte de reposo. Cuando yo haga mis datos, voy a poner mi velocidad final son 15 metros sobre segundo, pero si está partiendo del reposo, ¿cuánto va a ser mi velocidad inicial? Ser 0. Va a ser 0, exactamente. De hecho, aquí lo puse, velocidad inicial 0, y mi tiempo es de 6 segundos. ¿Qué me está pidiendo? La aceleración y distancia. Entonces, busco las fórmulas
que tengo, ¿cuál puedo aplicar? En este caso, puedo hallar rápidamente la aceleración, ¿sí? Como yo ya sé que la velocidad inicial es 0, simplemente agarro la velocidad final, que son los 15 metros sobre segundo, y lo divido entre el tiempo, que son los 6 segundos. 6 segundos. Esto me da como resultado 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya tengo una de mis variantes, que viene siendo la aceleración. Busco una de las fórmulas, pueden hacer varias fórmulas. En este caso voy a usar la que me dice que la velocidad final más la velocidad inicial entre 2 multiplicada por el tiempo. Puedo usar cualquiera que tenga los datos, me va a dar el mismo resultado. En este caso uso una más fácil, ¿de acuerdo? Y hago la división. Bueno, como la velocidad inicial es 0, no lo voy a tomar en cuenta, entonces voy a agarrar 15, lo voy a dividir entre 2 y lo voy a multiplicar por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Acá, si ustedes observan y no me di cuenta, por ejemplo, si ustedes observan, me comía el tiempo, pero lo ponemos acá, no hay problema. 6 segundos. No sé por qué no me está dejando escribir. Bueno, Profe, pero ya está, ya lo... ya está, tiene razón, ya lo vi. Es que estaba muy pegadito. Entre 6 segundos, lo divido entonces entre 2 y me va a dar 4.5 metros. 45.0. Entonces, segundo se elimina y me va a quedar solamente Metros. ¿Observan? Aquí ya la aplicación de esas fórmulas que estábamos viendo. Es simplemente ver de todas las fórmulas que tenemos, cuál es la fórmula que en este caso podamos utilizar. Y ya pues con esto, chicos, espero que se haya despejado un poquito de las dudas que tienen y poder resolver estos ejercicios que van a hacerlos con las fórmulas que están planteadas aquí. ¿De acuerdo? Si hay alguna fórmula, que espero que no, me comentan para que podamos, les pueda auxiliar. ¿Alguna duda? No, maestra, es todo. Gracias. A ustedes, chicos. No, maestro, es todo. Gracias. Gracias, chicos. Nos vemos entonces. Cuídense. Sí, adiós. Adiós.